Buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda sesión de tarde de este sábado en Galapagar. Tenemos el inmenso placer de contar con dos maravillosos autores. A mi derecha tengo a Blas Ruiz Grau y un poquito más a mi derecha a Marta Barrio. Ya me conocéis de todos estos días, voy a haceros una pequeña introducción de cada uno de ellos, luego van a hablar de su última novela y ya pasamos al turno de preguntas. Primero yo le hago unas cuantas y luego vosotros, ¿de acuerdo? Bueno, empiezo. Blas Ruiz Grau nació en Alicante y se ha convertido en uno de los autores de novela negra de nuestro país que más ha destacado por su rigor en los campos criminalísticos y forense. Empezó en el campo de autopublicación con su primera novela, que fue La verdad os hará libres, que es un thriller religioso de 2012. Y un año después publicaría la continuación, que es La profecía de los pecadores, con la que alcanzó un gran éxito en ventas. En 2015, con su obra Criptos, consigue colocarla entre los más vendidos, donando, esto es muy importante, porque donó todo el beneficio a la ONG Educo. En 2007 llegó 7 días de marzo y en 2008 edita Que nadie toque nada, que es un ensayo en el que se centra en los mitos y realidades del procedimiento policial. Eso de cuando llega el policía y dice que no toque nadie nada, eso era, ¿vale? Y luego ya en 2019, que seguramente es la que más conocida de este momento, empezó la trilogía con No mentirás, que la primera edición la agotó en un día. Ese mismo año también hizo Asesinos en serio, que es un ensayo sobre los peores psicópatas de la historia. En 2020 volvió con No robarás y cerró la trilogía con No morirás. Y esta, que es la última novela sacada este año, es El cuento del lobo, ¿vale? Ya está. No hay más. Marta Barrio nació en New Haven, sí, Connecticut, Estados Unidos. Es escritora y editora, licenciada en Filología Hispánica y en Estudios de Asia Oriental por la Universidad Autónoma de Madrid. Además, cursó un máster en edición en la Universidad de Salamanca, Santillana. Con su primera novela, Los gatos salvajes de, lo siento, lo digo fatal siempre, que es Kengelen, de 2020, fue finalista del Premio Memorial Silverio de la Semana Negra de Gijón y fue con su segunda novela, que tenemos aquí, Leña Menuda, con la que ganó el Premio Tusquets 2021. Bueno, ¿quién quiere empezar a hablar de Marta? Hola, lo primero, muchas gracias a todos los asistentes en esta tarde de sábado. Es una maravilla poder contar con actividades así en las bibliotecas públicas. Yo cuando era pequeña, en cuanto nos íbamos de vacaciones a un sitio, me sacaba el carnet de la biblioteca y como era muy bibliotecófila, digamos. Y hoy el tema sería más la primera novela que la segunda, que bueno, hay una parte de terror y de thriller en esta novela, pero sería más la anterior. Por ceñirnos, si queréis, que nos ciñamos a la premisa de la psicología en el thriller, ¿no? Mi primera novela surgió de un viaje que realizó mi hermano a las Islas de la Desolación, a las Islas Kerguelen, y durante todo ese año yo fantaseé con un territorio. Fantaseé con un territorio hostil, con un territorio muy peligroso, y yo estaba embarazada durante ese año de mi hija, Claudia, y yo le mandaba fotos de ecografías y él me mandaba fotos de pingüinos, ¿no? Entonces fue como un proceso en el que también yo estaba como más quieta y entonces estuve documentándome mucho, sobre todo sobre la geografía y la historia de la isla, que para mí es como el principal personaje, o sea que en realidad es psicología de esa isla, ¿no? Pero es como una cosa muy atmosférica, que para mí siempre es muy importante la atmósfera en una novela negra. Luego ya me diréis qué os parece, si os gustan más las novelas de atmósfera o las novelas de trama o qué, pero bueno, en este caso hay veces que una novela nace de una historia o hay veces que una novela nace de un lugar y de sus particularidades, y en este caso nació de un lugar, ¿no? En el segundo caso nació de la historia. Y bueno, yo desde pequeña he sido muy gran lectora de Patricia Highsmith, de Agatha Christie, de Simon, como los clásicos, ¿no? de la novela negra. Y no podía dejar de pensar en 10 negritos, ¿no?
Entonces, en el caso de mi novela Los gatos salvajes de Kerguelen, es esta cuestión de la angostura, del estrechamiento y del que van desapareciendo uno a uno y como digamos como el foco psicológico está más puesto en las posibles víctimas que en una pesquisa, que realmente no hay pesquisa porque se juega con la cuestión de la impunidad y el crimen, ¿no? Como si no hay policía, si no hay nadie que te persiga, pues el crimen puede ser perfecto porque se pueden achacar ciertas desapariciones a la propia monstruosidad o a la propia peligrosidad de las islas, ¿no? De su propia geografía. Eso por esa parte. Luego, por la parte de la segunda novela, es de una novela que nació de un secreto. Yo estaba aquí al lado de San Lorenzo del Escorial cenando con mis amigas y una me contó un secreto que no podía contarle a nadie. Y yo llegué a casa esa noche y empecé a escribir la novela. Ahora ya no se fían de mí. No sé por qué. Y luego, claro, les dediqué la novela cada una a mi muso correspondiente, ¿no? La primera a mi hermano, que fue el que hizo ese viaje, y la segunda a las primas, que son las que protagonizan la novela. Y se trata de una novela que aquí sí que es muy importante la psicología, porque es una novela de duelo. Es una novela de un duelo muy particular, de un duelo perinatal, un duelo ligado a la pérdida de un hijo. Y también me parecía importante a nivel psicológico que yo siempre había leído ciertos... Bueno, el aborto en literatura siempre se había ligado a ciertas salidas, ¿no? Como elige tu propia aventura, pues podías acabar como en el convento o como en la prostitución o loco, en el manicomio o suicidándote muerto, ¿no? Y me interesaba como escribir un final feliz para esa historia porque creo que las novelas configuran realidades y configuran arquetipos y mitos nuevos y entonces pues elegir como esta historia, contarla con una mirada amable, con un final como más cercano, pues y luego acompañando en el duelo a esa persona, me parecía como una cosa que yo no había visto en literatura y dado que recibo todos los días como no sé cuántos manuscritos, pues era una cosa como, bueno, siempre estamos buscando como territorios inexplorados los editores, digamos, y lo encontré en las Islas de la Desolación porque no se había escrito nada en castellano sobre ellas y lo encontré en esta historia porque no había leído nada de turismo abortivo en castellano tampoco. Y bueno, lo que estoy haciendo ahora ya he renunciado a la originalidad porque en realidad muchas de las historias ya están contadas y lo que se trata es como de contarlas bien. Entonces yo creo que la cuestión de buscar a toda costa la originalidad también era un miedo propio de principiante, ¿no? De tener algo a que agarrarse y pensar como, bueno, como ¿por qué voy a escribir esta historia? Pues porque nadie la ha escrito, ¿no? Y en este caso ahora, pues gracias al premio me siento como más segura en ese sentido de, bueno, pues puedo escribir una historia que no tenga que ser necesariamente algo muy rompedor a nivel temático porque sí, porque me apetece, ¿no? Muy bien. Blas. Hola, Cuéntanos. yo me llamo Blas y quiero ser escritor. Y escribo libros, se dividen básicamente en personas que matan y personas que mueren. Y poco más. He venido a pasar una buena tarde, así que... La presentación no puede ser tan corta, no siento. Blas. Joder. Bueno, pues he escrito ya, como dice, ya 13 libros, entonces llega un momento en el que... Sí, pero luego me tienes que contar cómo lo haces para escribir tan rápido, porque no me salen las cuentas, ¿eh? A mí tampoco. A ver, voy a cumplir 38 años este mes, yo creo que ya es Bueno, lo de no dormir no será la clave. Pero esa es la mejor edad, ¿eh? El mejor año es el 84. Sí, yo lo tengo claro, a ver, es una buena añada, ¿eh? Hay vinos muy buenos de esa época. Y bueno, la verdad es que yo no me gusta mucho hablar de mí, yo la verdad que soy un chico muy tímido. Pero, Blas, habla de la última novela, háblanos de esta.
¿vale? Que es la última. A ver, Cuéntanos un poquito. el cuento del lobo surge de una ida de olla tremenda. O sea, es una ida de olla tremenda porque, de hecho, cuando me surgió la idea, me surgió digamos que está basada en una historia semi-real, ¿vale? Porque, bueno, por suerte no pasaron ciertas partes. Resulta que yo acababa de escribir la segunda parte de la trilogía, todavía no había escrito la tercera, y de esos domingos tontos que no sabes qué hacer y te vas con la family, te vas a un centro comercial. Y como tengo un niño pequeño, pues no había Dios que lo tuviera tranquilo y mi mujer necesitaba comprar ropa para él, porque los niños parece que no, pero la ropa duran 3 días. Y me dice en ese centro comercial, oye, lo entretienes como puedas. Entro yo a esa tienda y compro algo y ya después nos vamos. Y dije, venga, vale, no creo que tardes mucho. Bueno, surgió una novela en mi cabeza. La cosa era que es verdad que esa tienda tenía solamente una entrada y una salida, ¿no? Y entonces el niño estaba ahí tirándose de cabeza por sitios, haciendo lo que hace un niño, ¿no? Y yo ahí sentado mirando hacia la puerta. Venga, bueno, ya llevamos 15 minutos. Bien, no pasa nada. 15 minutos está dentro del tiempo estipulado, ¿no? Por la ley. 20 minutos. Bueno, 30. Joder. 45. ¿Qué le ha pasado a esta mujer? 1 hora, real, total. Ni siquiera la veía por ahí dentro, y eso que se tenía una buena perspectiva de la tienda. Y entonces esta cabecita pensante no lo desea, sino que se le ocurre que qué pasaría si no saliera, ¿no? ¿Qué explicación le doy? A ver, lo más sencillo es entrar rápido a ver qué ha pasado y algo te encuentras. Pero ¿y si no encontraras nada? ¿No? ¿Dónde está tu mujer? ¿Qué ha pasado? Solamente hay una entrada y una salida. ¿Dónde está? No puede haber venido, no sé, no la han abducido. No quiero entrar en terrenos de ciencia ficción ni de nada. Simplemente no está. Yo estoy pendiente de la salida. ¿Dónde está? ¿No? Y me quedo con esa idea en la cabeza. Entonces, cuando ya salió a las 4 horas y media... Ya hemos... No, pero 1 hora y cuarto sí tardó. Bueno. Sí tardó 1 hora y cuarto. Vaya que sí tardó 1 hora y cuarto. Vaya. Poco me parece. Se llevó mi paciencia y mi dinero ese día. No, eso es una coña, ¿eh? El dinero es de ella, en realidad. Entonces, nada, cuando llegamos de camino a casa en el coche, es cierto que yo estaba en ese momento en el que no había publicado todavía ninguna de la trilogía. Digamos que el éxito que estaba teniendo era muy relativo en Amazon. Pues sí, 400 personas compraban la novela, una cosa que sí que no, pero bueno, que no. Entonces yo estaba en busca de esa idea, la trilogía ya estaba en marcha, pero no la había publicado, y entonces yo no paraba de comentarle ideas que me iban surgiendo, y ella es muy crítica conmigo. Bien. Eso es muy bueno. Y yo le decía una cosa y me decía, olvídate. Le contaba otra idea y me decía, olvídate. Y le conté esa idea, y aunque ella estuviera implicada, me dijo, joder, es buena, pero a ver cómo lo explicas. Y dije, bueno, de todas maneras, a ver, tengo que escribir otra novela, ya veré cómo lo hago, ¿no? Y bueno, ya que escribo No morirás, se publica, y el día de la publicación fue tan bien, la verdad, la publicación de la No morirás, que no llegó ni a librerías. La verdad, ese día yo estaba preocupado porque pensaba que no iba a comprar nadie, y la novela no llegó porque se agotó todo en reservas, toda la edición. Y claro, me llamó entusiasmada la editora de Ediciones B. Oye, ¿qué va? Que tengo que sacar otra novela, venga, que todo va fenomenal. Una reunión el lunes. Y dije, perfecto, estábamos en plena pandemia. Hablo de noviembre de 2020. Tenemos la reunión por Zoom, no sé, por una plataforma de estas. Y me dice, ¿qué tienes? Y le cuento la idea. En este caso, no solamente entraba la mujer a la tienda, sino mujer e hijo, y padre esperaba afuera. Y le comento, pues mujer, lo mismo, la misma situación, no salen. ¡Wow! ¡Ideón! ¡Qué bien! No me suena nada que se haya hecho así, perfecto. ¿Y cómo sigue? Y digo, no tengo ni puta idea. No me ha dado tiempo a pensarlo. Querido Blas, eso está muy bien, pero yo tengo jefes, lo sabes, ¿no? Entonces, si yo llego y les cuento que esa idea, me van a decir que guay, pero me van a decir cómo continúa, porque no sé si sabes que tenemos que comprarla, que pagamos dinero por esto, tenemos que invertir dinero en una idea. ¿Qué pasa después? Que no lo sé. ¿Y qué hacemos? Digo, pues escribirla.
O sea que me planté y me tuve que plantar en enero de 2021 con fecha de mayo de 2021 para entregar y escribir una novela que solo partía de una idea, sin nada más. Y aquí está. Sí, es gorda. Lo que pasa es que hay unas 300 páginas en blanco que yo achaco a un error de impresión, pero que bueno, que son porque necesitábamos relleno. No solamente os puedo decir que no voy a intentar venderla, que si queréis saber lo que pasa, que la leáis, porque me tocó durante 4 meses dar una explicación coherente de lo que había sucedido a ese padre que de repente no encuentra a su mujer y a su hijo. ¿Qué hay detrás de eso? De desaparición voluntaria, involuntaria. Casualmente ella es la hija del ya anterior presidente de la Diputación de Alicante, que ahora mismo también es candidato a la reelección. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Y ya está. No, que entonces el público se va. Está pensando, Blas, que tenías que haberle dicho, pues entro a la tienda a ver dónde está, ¿no? Perdón, me he seguido ahí. Sí, pero lo jodido es que eso lo pensé después. Es que no fui capaz ni de eso. O sea, me tuve que poner en situación porque me quedé tan en blanco de decir, yo qué sé qué pasa, yo qué sé, no lo sé, ya vendrá. Ya vendrá. Y vino, vaya que se vino. Bueno, primera pregunta, o no pregunta. ¿Por qué, cuando hablamos de un psicológico, por qué empezamos, no sé si a escribirlo, pero si engancha al lector con la portada o con la contraportada? Porque si ves, si no lo veis desde aquí, pero Blas empieza, ¿cuál es tu peor pesadilla? Y si se hiciera realidad. Es decir, cuando hablamos de un thriller psicológico, quitamos la parte física, metemos más la parte psicológica. ¿Por qué empezamos siempre por ahí? Yo voy a dejar a Marta, siempre responder primero Marta. Bueno, Marta, que empiece quien quiera. Bueno, en este caso yo creo que se trata de interpelar directamente al lector, ¿no? Como interpelar al lector e interpelar a nuestros mayores miedos. Y al final la literatura yo creo que nos ayuda a configurar el mundo o nuestro sentido del mundo, porque todos necesitamos leer historias y contarnos historias para como darle coherencia a un mundo que no siempre la tiene, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si se...? O sea, es como una manera de alcanzar el conocimiento, ¿no? Sin poner el cuerpo, de una manera como no riesgosa, ¿no? Como, ¿qué sucede si pasan tus peores pesadillas? Y entonces es como que lo quieres saber, quieres como que te trituren por el camino o que te rapten y descuarticen. Entonces, bueno, pues eso. El lunes mi hija va a la granja escuela y es la primera noche que va a pasar fuera de casa y yo llevo toda la semana teniendo pesadillas con eso y ella está tan tranquila, ¿no? Como anoche soñé exactamente como que había como un asesino en el campo que iba a descuartizar a todos los niños. Y se lo conté esta mañana a mi marido y me dice, cállate, no lo digas delante de Claudia. Pero es que ella esos miedos no los concibe, ¿no? Lo puedo apuntar, ¿no? No los concibe, pero están ahí, ¿no? Como yo pensaba como en todos esos niños durmiendo en la granja escuela y un asesino con el hacha que se acerca, ¿no? Y digo, no puedo dejarla que se vaya a dormir fuera de casa, ya está, no puedo, ¿no? Y esa es mi peor pesadilla ahora mismo, pero quizás hace 5 años fuera otra. ¿Y leería un libro sobre eso? Pues sí, seguramente. Pero ¿querría que sucediese? Ni de coña, ¿no? Entonces esa es la diferencia, ¿no? Entre la vida y la literatura y a veces la literatura te sirve como para aplacar o para curiosear en tu inconsciente, yo creo. No sé, ¿qué opina el autor del libro que dice eso en la contraportada? Yo es que estoy todavía hepatado con lo que has dicho. Tengo miedo ahora. Joder. No, pero a ver, es cierto que yo lo he dicho muchas veces, que es cierto que utilizamos sobre todo la literatura negra para explorar ese campo, ¿no? que por suerte no nos atrevemos a explorar en la vida real, ¿no? Por suerte. Hay personas que sí y escribimos sobre esas personas, ahí está la clave. Entonces, esto es opinión mía. Yo creo que
que todo ser humano vivimos siempre también con la dualidad de tener un lado bueno y un lado malo. Todo el mundo, no hay nadie perfectamente bueno ni nadie perfectamente malo, ¿no? Entonces, creo que hay veces que se necesita también satisfacer esa curiosidad negativa que tenemos por ciertas cosas, y también es verdad que creo que la ficción ayuda mucho a eso, ¿no? Porque hay ciertas líneas que no hay que pasar, o sea, yo estoy clarísimo, ¿no? Entonces, la literatura nos ayuda a traspasarla de algún modo, porque como a veces que llegamos a empatizar con lo que está sucediendo en el libro, e incluso no veo nada malo, porque este tema sí que lo he tratado con gente que se dedica a la psicología criminal, que hay mucha gente que se preocupa porque empatiza o porque humaniza, que antes también ha hablado Mario sobre Mengele, sobre que al final era un ser humano, a pesar de lo que hiciera. Es un ser humano, y hay veces que cuando comprendes su motivación, o sea, comprendes o la tienes delante, el ser humano muchas veces tiende a empatizar con ciertas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que eso satisface ese lado negativo que tenemos, y eso es bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos hacerlo de otra manera. Hay personas que al no ser capaces de empatizar, lo necesitan saciar. Y entonces ahí es cuando entramos en el problema de psicópatas, de psicopatías, de otros temas que son mucho más escabrosos, ¿no? Porque todo viene al final de la empatía. Siempre se ha dicho que el psicópata carece de empatía, y es totalmente cierto. Entonces, nuestra capacidad de empatía con ciertas situaciones que se viven también en el libro nos ayuda también en ese sentido. Entonces, creo que se complementa un poco con lo que has dicho tú, y al final creo que cuando exploramos cuál puede ser nuestra peor pesadilla, y nos ayuda también un poco a que la alejemos de nuestra realidad también. Entonces, pues no lo veo tan malo. Muy bien. Aparte de la documentación que hayáis tenido para cada uno de los libros, al hablar de justo thriller psicológico, ¿habéis tenido algún tipo de documentación con profesionales de la psicología? ¿Creéis que es importante para un escritor documentarse, hablar con psicólogos para poder hacer un buen thriller psicológico, o no es necesario? Bueno, yo es que lo tengo en casa porque mi madre es psicóloga y mi exnovio también lo era, entonces lo tengo como bastante cerca, ¿no? Pero en mi caso mis fuentes son más literarias a nivel... Y luego también hay una parte de canalización, ¿no? De hecho, mi jefa en algún momento me dijo, bueno, está muy bien, Marta, que escribas una novela en la que matas a todo el mundo en lugar de matarnos a todos, ¿no? Es lo que he dicho. Sublimar. Sí. A ver, en mi caso, sí lo creo importante, yo lo he hecho, lo que pasa es que yo lo he llevado al límite un poco, porque estoy loco, no por otra razón, sino que yo el tema de la documentación lo llevé un poco al límite, lo reconozco, con el tema de la trilogía. Estuve mucho tiempo con unidades de homicidios, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, forenses, el grupo de análisis de la conducta de la Policía Nacional también estuve haciendo cosas. Y sobre todo me ayudó también a comprender ciertos aspectos del mal, ¿no? Y para no meter la pata a la hora, porque es importante también, sobre todo cuando se habla de psicología, no meter la pata, porque muchas veces el lector cree a pies juntillas lo que cuentas, y eso es peligroso. Tú tampoco puedes remediarlo, ¿no? Como escritor, tampoco tienes que sentirte tampoco la obligación de decir, no, es que cuidado con lo que va a leer el lector. Pero sí que en cierto sentido, aquí hay una situación muy concreta en la que interviene una psicóloga de la policía, en la que va a tratar un caso muy concreto e importante, ¿no? Entonces, si doy una información que se sale mucho de la veracidad, una persona que la lea y pueda haber atravesado una situación parecida que no es agradable, puede entender que esto es así, ¿no? Entonces recuerdo que lo hablé con una psicóloga especialista en este tipo de temas muy concretos. Me agradeció realmente que lo hiciera por esto mismo, porque así lo que contaba estaba más contrastado con la realidad, y esa persona que pueda vivir una situación parecida puede saber un poco por dónde van los tiros o por dónde afrontarlo de una manera psicológica.
Entonces sí lo creo importante en ese sentido, no también para demostrar lo que uno sabe, o cuánto sé, o cómo domino el tema, no, sino también un poco de cara a llevar también un poco de cuidado con ciertos temas, cómo los cuentas, sobre todo por la información que das y por el uso que se puede hacer de esa información. Lo creo importante y lo he tratado de manera importante. Marta ha pasado antes por el tema, tenía la pregunta hecha, porque creo que es verdad que usamos mucho el medio natural cuando queremos contar una historia así. O sea, tenía puesto, ¿cuál de importante es el medio natural? Vamos a darle una vuelta porque es importante. Pero ¿por qué nos da tanto miedo la naturaleza cuando estamos haciendo una novela negra? Porque el asesino que aparece del bosque, porque dice, bueno, puede aparecer detrás de la puerta y te asustas igual. Pero ¿por qué siempre que estás quieto, en un campo tranquilo, no sé cuánto, siempre estás como más alerta? Estás pensando, pues, ¿qué hago aquí? Bueno, yo creo que esto tiene que ver con la dicotomía civilización y barbarie y también con la cuestión del aislamiento geográfico, ¿no? En mi casa, si yo gritase muchísimo, los vecinos, por lo menos, creo que se enterarían, ¿no? En el bosque no. Entonces ese es como el principal miedo, yo creo, ¿no? A la hora de... yo no soy muy asustadiza, pero justo la pandemia la pasamos en el Escorial y un día que estábamos como solas, mi hija y yo, caminando por el bosque, se acercó por detrás mi hermano y me dio un susto terrible. Yo pegué un grito que, o sea, yo pensé que me había dado un infarto, ¿no? Porque en ese momento yo solo pensé, ya está, es esto, este es el momento en que nos morimos las dos, ¿no? Ha sucedido, ¿no? Como tus grandes miedos han sucedido. Y luego le dije, por favor, nunca me vuelvas a hacer esto, porque como yo iba con ella como cruzando el río y de repente me atacaron por detrás, ¿no? Y en un momento como que estábamos solos, ¿no? Porque normalmente por el camino de la horizontal pasa mucha gente, pero en ese momento no pasábamos más que nosotras, ¿no? ¿Y por qué me asusté tanto en ese momento? Por la vulnerabilidad, digamos, porque no había nadie que me pudiera ayudar. Y en cambio en la ciudad, pues aunque luego se ha demostrado una y otra vez que nadie te ayuda, pero por lo menos tienes la ilusión de que alguien a lo mejor te ayudará, yo creo. Sí, yo creo que además también cuenta mucho de la manera en la que nos han educado, ¿no? De que parece que siempre nos han dicho que la soledad es algo malo directamente, ¿no? Algo malo, y entonces dentro de la soledad nos puede pasar algo malo. Entonces estamos mucho más alerta en ese momento porque desde muy pequeños nos han metido miedo con eso, de cuidado que cuando estás solo, pues es que es muy casual, ¿no? Porque no sé si la pregunta iba por ahí, pero el tema También. sí, yo sé que sí. El tema del título de la novela va un poco por eso, ¿no? De que al final lo que nos han contado siempre el cuento del lobo, ¿no? De que nunca sabes dónde te va a aparecer el lobo, ni quién es el lobo, ni dónde está el lobo. Nos han desde muy pequeños educado en eso, ¿no? A estate alerta, sobre todo cuando estás solo. O sea, entonces nos han inculcado la soledad como algo malo, ¿no? Y hay veces que no tenemos en cuenta que hay momentos también que es muy bueno estar solo. Hay que aprender a estar solo, hay que aprender como escuché a un amigo hace poco, hay que aprender también a aburrirse. No sabemos aburrirnos, no sabemos estar solos, siempre tenemos que estar haciendo algo y rodeados de gente y con todo aquí a tope. Entonces, cuando nos salimos de eso nos asustamos. Entonces, esto lo aprovechamos evidentemente los escritores para crear más situación de tensión, ¿no? De decir, ¿dónde puede asustar más que te venga una persona a asaltarte? En un bosque, evidentemente. De hecho, una novela yo la inicié también así, en un paraje como un bosque muy, muy solitario, muy... ¿Por qué? Porque da miedo, porque nos han inculcado que eso da miedo. Entonces, pues creo que es fácil. Cuando ya está construida la sociedad así de esa manera, pues ya solamente toca... Bueno, luego también hay una cuestión estadística, pensando en los femicidios y todo esto. Sí, hay una parte de verdad en el cuento del lobo, por lo menos en México, en ciertas
ciudades de Latinoamérica también, no tenemos ni siquiera que irnos al bosque. Yo tenía un montón de amigas colombianas que hicieron el máster conmigo, me decían que lo que más le gustaba de Madrid era poder volverse caminando por la noche tranquilas a casa. Cierto. Y Totalmente no cierto. damos por supuesto una serie de situaciones y de seguridades que no son así de fáciles ni de obvias para todo el mundo. O en todos los lugares del mundo, ¿no? Para las mujeres especialmente. Entonces el cuento del lobo que se va a comer a Caperucita, Es bastante real. hay una parte de real, bastante o sea, real. no es una fábula. Sobre todo, como dices, estadísticamente, como hemos comentado, los peores crímenes que han llevado a cabo asesinos en serie han sido así. Los casos de Ted Bundy, y si nos vamos también a Colombia, el caso de Garavito, todo eso es verdad que ha sucedido sobre todo en áreas, como comentas, rurales, en las cuales, pues, sobre todo mujeres tenían que hacer un camino obligatorio a casa y en el cual el lobo ya estaba esperando allí. Es totalmente cierto, o sea que sí. Fijaos en la ya que decís estadística, fijaos que a mí me asustó tiburón de pequeño. A mí. Me asustó mucho. Entonces, mis amigos me decían, no, pero los tiburones no muerden tanto, no matan a tanta gente. Y me sueltan a mí, oriundo de Asturias, si mata más gente al año las vacas. Imaginaos que voy andando por Asturias y veo las vacas. Claro, las veo. Digo, me está mirando una vaca, me va a matar la vaca. ¿Qué hacemos? Bueno, Blas, ha llegado el terrible momento, lo siento. La pregunta que teméis. Tú no, Marta. Yo no temo, ¿eh? No. No, me gusta. Para vosotros, ¿cuáles son los buenos ingredientes de un thriller psicológico? ¿Qué tiene que tener? ¿Qué no puede faltar? ¿Has visto? Ahora empieza Blas. No, a ver, yo puedo hablar de lo que me gusta tener en mis novelas. Yo me baso casi siempre en el personaje, o sea, lo tengo claro. Al final una trama, muchas veces hemos leído tantas veces la misma trama que yo tengo claro que yo no voy a llegar a inventar algo que diga la gente, madre mía, pero ¿dónde te has sacado esa trama tan genial, tío? No creo que llegue ese momento. Pero es cierto que sobre ciertas tramas, bueno, sin ir más lejos, mira, voy a poner el ejemplo de la trilogía, que al final es lo que más éxito ha tenido que lo que he escrito hasta ahora, ¿no? A ver, es una asesino en serie y un policía que va detrás de él. O sea, no he descubierto nada nuevo. ¿Qué creo que ha resultado en ella? Pues creo que ha resultado pues, los personajes. Creo que personas como nosotros, que pueden tener sus buenos, sus malos momentos, sus equivocaciones, sus aciertos. Entonces, para mí es el elemento esencial. De hecho, si me preguntaran qué es lo mejor, por ejemplo, de la novela de Dolores Redondo, entraría en lo mismo. Es una genialidad de personajes. El tema familiar... ya luego sí, hay una... Pero parece como casi que se te olvida de qué va eso, de cómo hablan entre ellos, de esa naturalidad, de esa complicidad que puede tener una tía con su sobrina. Todas esas cosas, para mí, es el ingrediente perfecto no solamente de una novela, de un thriller psicológico, sino de cualquier novela. Eso es mi punto de vista. Entonces lo trabajo al máximo y luego es verdad que sí, pues luego hago pues trucos de mago, de chistera, de hacer un giro por aquí, un giro por allá, de añadir mucha sangre, que a la gente le gusta mucho la sangre, y esas cosas, pero de verdad no concibo una novela sin un buen elenco de personajes, que cada uno viva su vida a su manera y que lo refleje en la novela. Entonces, para mí ese es el ingrediente esencial. Para mí es más como la textura, como una novela. Me gusta, por ejemplo, muchísimo Fred Vargas y pensando en Dolores Redondo, pienso que esta parte de la textura mítica también, que está como una subtrama debajo, ¿no? Que subyace, sino que no es una historia solamente del presente, sino que tiene capas, es como unos estratos arqueológicos y vas cavando y llegas hasta unas raíces muy profundas. Y para mí es muy importante que tenga
esa textura tanto quizás del lenguaje como de la propia construcción de la historia, que no sea una historia plana, sino que sea una historia que nos lleve por una parte a reflexionar sobre ciertos temas y por otra que también nos cuente cosas sobre nosotros mismos, pero sobre también el mundo en el que vivimos, yo creo. Ahora llega mi momento más temido de todas las charlas, que es que voy a dar el turno de preguntas. Que nadie levante la mano. A ver, ¿tenemos alguna pregunta? Empieza. Sí, espera, que va Félix con el micrófono. Espera un momentito. Leer el libro, porque si tiene 30 hojas en blanco, acabaré. 300. Ha dicho 300. 300. Mejor. Es que es bueno por eso. Y Marta, ¿sabéis que los dos me habéis dado idea para escribir mi primera novela? Fenomenal. Llevas 3 días cogiendo ideas, ¿eh? Más escrito que vosotros, porque igual los ingredientes vuestros, los anteriores, y los otros anteriores, veréis qué novela voy a hacer. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Eso es maravilloso y me sentiría muy honrado, de verdad, de formar parte de esa novela como comenta. Luego otra cosa, Marta, tú dices que estando solo da más miedo, por supuesto, y que se ha demostrado que en la ciudad también se está solo. Yo, por ahora no me he encontrado sola en la ciudad. Tú sabes que llevo un 4x4, eso, lanzador. La gente como me cuida, pero en Boston, madre mía, y en Nueva York, me decía mi hijo que vivía allí, mamá, si ves un accidente no te vayas a acercar corriendo, porque te cargan a ti como que se ha roto el brazo, eres tú la que le ha roto el brazo. Y yo, claro, iba con muy miedo, y tampoco mires a los niños a los ojos. Yo veía un niño y corriendo para otro lado. Y yo digo, pues vaya, aquí sí se encuentra uno solo, pero en España no. Yo creo que no, por ahora. Bueno, yo no sé ahora de ganas acá, pero bueno, gracias por todo. Gracias a usted. Gracias a ti. ¿Pregunta? ¿No? Por aquí. Félix, segunda fila. Llega el micrófono. Vale, sí que sabes que cuando vas a contar una historia está todo contado. O tenemos un poco la idea de que ya es muy difícil ser original. Pero lo es en música, lo es en literatura, lo es en cine, lo es en todo. Pero cuando te pones a escribir, siempre tienes la idea de que quieres ser original. ¿No te asusta, por ejemplo, o no os asusta una serie como Mentes Criminales, que todas las semanas te mandas así en serie, pero eso es de 45 minutos, una novela entera que tú tratas de idear y en un año? O sea, ¿no asusta un poco eso? Mentes Criminales tiene capítulos dobles. Vale, 80 minutos, 90 minutos. 90. Y te da rabia a veces que lees algo y dices, cachis, es que esto lo tenía yo en la cabeza como algo original y resulta que no lo es, que ya lo he pensado y que me han escrito mi novela. Sí, eso sucede. De hecho, yo estaba haciendo la documentación, pero luego surgió esta historia, entonces me puse a escribir otra historia sobre el descuartizador este de Majadahonda, el de la trituradora. Y como me había descargado la sentencia del Tribunal Supremo y todo, bueno, el Tribunal Supremo no, bueno, me había descargado la sentencia y había empezado la documentación de eso y luego lo paré para escribir esta novela, que se me coló por cuestiones personales y lo tenía ahí guardado y luego de repente vi que el año siguiente a que yo fuera, bueno, este año, estaba un true crime basado en ese asesino entre los finalistas del premio al que yo había sido finalista el año pasado, ¿no? Entonces dije, mierda, me lo han pisado. O sea, que sí, que eso pasa. Pero luego pensé, no pasa nada. La tuvimos ayer aquí. Ah, sí, justo. Pues mira. Abrazos. Sí. Y luego pensé, da igual porque, bueno, no sé si voy a escribir esa novela al final, pero
Si la escribiese sería una cosa diferente, o sea, sería un enfoque diferente. Entonces, yo creo que al final, ¿cuántas novelas hemos leído sobre asesinos o cuántas novelas hemos leído que en realidad cuentan una historia de amor? Infinitas, pero seguimos queriendo como pasar ese tiempo de lectura o dedicarle ese tiempo a la lectura. Entonces, para mí es otra cosa, ¿no? Como es otra cosa, y entonces también como la meta sería como alcanzar como el placer de la lectura o que tu novela transmitiese o fuera, por una parte, lo más legible, por una parte, porque yo no creo que haya que ser obtuso en la escritura y no creo que haya que ponérselo necesariamente difícil al lector, ¿no? Porque ya bastantes problemas tenemos todos en la vida como para que encima los escritores como nos dediquemos a torturar, ¿no? Como la sintaxis demasiado. Pero es otra cosa, ¿no? O sea, para mí, como aunque un libro esté basado en un artículo de periódico que tú ya te hayas leído, el libro va a ser otra cosa, ¿no? Como la idea de partida es una idea al final, ¿no? Pero el libro es una experiencia lectora que es diferente, ¿no? O incluso en el caso de los libros que luego son pelis, normalmente el libro es mejor que la película. Totalmente. Entonces, bueno, pues yo todavía creo en el poder de la literatura, espero por mi propio bien no equivocarme demasiado. Yo es que añadiría poco lo que ha dicho porque es cierto, es también lo que he comentado antes, que básicamente está casi todas las tramas se han trabajado y de hecho si empezáramos a analizar con la de escritores y escritoras que hay, bueno, lo que encontraríamos que de libros que se parecen entre sí, de mil cosas, pero es que ahí está la habilidad del escritor de poder darle su toque personal, ¿no? De que al final leas un libro y identifiques a la persona que lo ha escrito detrás, ¿no? Eso también es muy difícil, es muy complicado, pero cuando se llega a eso, entonces creo que ya se está haciendo bien el trabajo, al menos el de la persona que escribe. Yo personalmente soy de los que le gusta leer el mismo estilo que escribo. Leo también otras cosas, pero sobre todo me encanta leer novela negra y sobre todo también ya cuando me das un libro en el que hay alguna muerte que investigar, esas cosas, me ganas completamente, ¿no? ¿Y cuántos habré leído así? Pues no tengo la menor idea, o sea, no lo sé. Que aunque se parecen todos entre sí porque siempre hay un investigador, porque siempre hay un muerto o varios o lo que sea, sí, ¿cuántos son iguales entre ellos? Dos o tres, puedo decir, porque al final cuando lees tanto algo tiene que eso, pero no, cuando lees un libro de César Pérez Gehida lo tienes ahí y lo identificas perfectamente, Dolores Redondo, María Oruña, Nagore Suárez, cuando estás así todo el rato, al final identificas la voz enseguida y aunque sea una historia que ya hayas vivido en otro libro, parece que no la has leído, parece que estás en otra historia completamente diferente, aunque se parezca, o incluso aunque sea igual, o hable de un mismo hecho. Es alucinante el poder que tiene el escritor para poder dar su toque, su visión y su forma de contar, porque al final somos cuentahistorias y somos personas que nos dedicamos a relatar algo con nuestra propia voz. Y entonces creo que ahí es donde radica y que ya da igual que se haya hablado 100 veces de lo mismo, porque con tu toque al final creo que puede quedar guay. Tendríamos para una última pregunta. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Para aquí? ¿Luego por aquí? Dos. Hacemos las dos. No, un combate. No. ¿Qué hacemos las dos, hombre? O larga. Entonces, que nos lo cuente, por favor, que secreto nos vendrá bien profesional. saberlo. No, a ver, después de Mario yo quedo en un lodazal. Yo no soy capaz de escribir 3 novelas al año como escribe él. Sí que es cierto que yo verdad que también llevo muchos años haciéndolo. Hace 15 años que escribí mi primera novela, que se dice pronto. Pero es tu trabajo, o sea, no tienes un trabajo además de 40 horas. Esto me dedico a la literatura. Qué suerte.
con mayor o menor fortuna, pero me dedico a la literatura y es verdad que este es mi trabajo, entonces pues soy como esa persona que se levanta a las 8 y utiliza de 8, entonces es diferente, ¿no? Porque no es... Es cierto que ahora sí que lo puedo comparar con una persona a la que no se dedica a esto, me puedo comparar en ese sentido, porque no sé qué está pasando en mi vida, que últimamente hay veces que me queda una hora o ninguna para poder escribir, porque, como le decía antes a Jimena y a Félix, esta es la ciudad número 23 que estoy desde marzo. Parece que no, pero entonces eso quita un poco de tiempo. Y la promoción es un trabajo en sí, sí, Es eso un es trabajazo. cierto, sí, quema mucho además. Todo el día con entrevistas, todo el día con el viaje, los viajes son muy largos. Y... Entonces ya te va quedando menos tiempo para escribir. Entonces, en ese sentido, sí que es cierto que ya me identifico un poco más como esa persona que tiene un trabajo aparte y luego cuando puede, escribe. Aunque lo mío sea escribir. Es un poco raro de entender, pero es así. Lo único que sí que puedo decir es que cuando me pongo, me pongo. El miércoles pasado, como decía... Bueno, no voy a hacer el chiste. No. Iba a decir como decía Maradona, pero no voy a hacer el chiste. El miércoles por la tarde, por ejemplo, tuve 3 horas y en esas 3 horas me senté y dije, vamos a ello, y como lo tengo tan presente todo en mi cabeza y venga, pues en esas 3 horas conseguí escribir, no sé si fueron 5 o 6.000 palabras, que a la sazón son 2 capítulos y algo. Pero porque pude ponerme, entonces voy un poco dependiendo de eso. Ahora que termino hoy ya la gira, el lunes mis planes son 3 meses de escritura intensiva en la cual puedo acabar la nueva novela. ¿Y no te das una semana de descanso? Voy a tener 2 en julio, porque también para mi mujer esas 2 semanas vamos a coincidir, nos vamos a ver incluso, que eso es maravilloso, poder ver a mi mujer más allá de que cuando llego y está con la boca abierta en el sofá durmiendo, porque la pobre trabaja también sus 10 horas diarias, está reventada, y vamos a coincidir 2 semanas por fin, pero está bien también poder dedicarle un poco de tiempo a la familia, que jolín, que yo creo que al final todo lo haces por ellos, ¿no? Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. Pero, jolín, también estaría bien no solamente hacerlo todo por ellos, sino también estar un poco con ellos y disfrutarlo, claro. Última pregunta. Por si acaso. Bueno, la pregunta era para Blas. Buenas tardes primero. Me he quedado con eso que has dicho, que encontraste una primera semana de enero con simplemente una idea y con una fecha de en mayo, 4 meses escasos. Cuando empezaste a escribir la primera novela, cuando ya empezaste ese proceso de escritura, ¿ya tenías claro cómo iba a acabar? No, en ningún caso. De hecho, una vez se me ocurrió pensar el final de una novela y por joderme a mí mismo la acabé de otra forma, porque diría que es para hacerlo a los lectores, que también, un poco, pero fue No morirás. La tercera. Tenía un final y dije, va a ser así. Recuerdo que se lo conté a mi mujer y me dijo, qué cabroncete eres. Y cuando estaba escribiéndolo, dije, uy, ¿y si pasara esto? Que es peor aún. Y lo cambié completamente al mismo tiempo que lo estaba escribiendo. No soy capaz de pensar más allá de un capítulo, porque pierdo el interés. Es como si ya está todo programado. Que para mí, ojo, no quiere decir que, porque conozco un caso muy célebre que a mí casi me lleva a la ruina, que es el caso de Juan Gómez Jurado, que planifica absolutamente cada coma, cada punto, cada verbo que va a utilizar, todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo me encuentro en 2015... Pero eso es una cuestión de personalidad, yo Eso creo. es, pero es que ahí yo tuve mi error, ¿no? Yo me encuentro en 2015 con unas ganas locas de triunfar y digo, uy, Juan Gómez Jurado lleva 4 millones de libros. Claro. Voy a hacerlo como él, ¿no? Mi pensamiento de idiota es así. Esa es mi lógica aplastante. Voy a hacerlo como él. Le pregunto y me pasa el recuerdo que me pasó en la planificación entera de su novela El paciente. Que era como... Juan es un cielo. Es un cielo. Lo odio por el éxito que tiene, pero es un cielo. Es broma, lo que quiero. saca novela estamos esperando. Lo quiero mucho. A Juan lo quiero mucho y eso es cierto.
Me lo pasó y recuerdo que en ese momento pensé, si lo imprimo son 3 kilómetros, acabo con el Amazonas. Porque era impresionante, eso era para verlo, ¿eh? La planificación que tiene. Dije, vale, esta es la clave del éxito. Lo intenté. Esta es la clave del éxito, voy a hacer lo contrario. No. Claro. Es que el problema es que quise hacer lo mismo. ¿Y sabes qué pasó? Que empecé a frustrarme porque no me salía, porque no disfrutaba con la novela, porque me volvía yo mismo predecible. Ya mi día a día era como... ¡Wow! Venga, te voy a decir una cosa que me dice mi jefa. Me dice, Marta, tú no te tienes que comparar con los demás, tú te tienes que comparar contigo misma. No, sí, tienes razón. Ella y Mr. Wonderful claro, tienen razón. La cosa de, tú no tienes que mirar cómo funcionan las mentes de los demás y cómo trabajan los demás, sino que tu propia escritura es algo tan íntimo Es que es eso. que va por su propio camino. O sea, Es- sobre todo en la escritura es que no se pueden forzar. Es tal cual. No es como ir al gimnasio, es otra cosa, ¿no? Claro. Es un camino mental más tortuoso. Eso es. ¿Qué me pasó a mí con eso? Frustración, no valgo para esto, estuve a punto de dejarlo. Entonces muchas veces me preguntan, oye, ¿cómo lo haces? Y digo, yo lo hago así, esta es mi manera, a mí sí me motivo yo, pero no lo hagas así. Hazlo como a ti te salga. ¿Por qué? Porque si no, como te pasa lo mismo que a mí, puedes tener un problema. Que te puedes desmotivar, que te puedes... Y al final esto se trata de estar motivado, porque cuanto más contento y más alegre esté yo haciendo esto, más os voy a hacer disfrutar / sufrir. Y eso es Claro. lo que al final pretendo. Este libro no es para encontraros a vosotros mismos. No. Este libro no es para ponerlo en el pecho así como diciendo... "Guau, las letras acompañan mis latidos". ¿Puedo No. abrazarlo? Sí, no es así. Este libro es para entreteneros. Este libro es para ese tiempo que queremos evadirnos, salirnos, leer, disfrutar. Entonces, para haceros disfrutar, yo tengo que disfrutar. Entonces, mi manera de disfrutar es haciéndolo así, improvisando, dejándome llevar. Algún día me estrellaré, pero así, contra un muro de cara, porque, bueno, puede ser que me pase. No ha pasado hasta el día de hoy, pero yo disfruto haciéndolo así. Y si yo disfruto, vosotros disfrutaréis. Y si yo disfrutara haciéndolo todo planificado y os hiciera disfrutar, pues también perfecto. Entonces, al final es eso, es dejarme llevar y a ver por dónde me lleva y a ver por dónde salgo. Y así voy hasta el día de hoy. No puedo, no puedo decirlo porque... Claro. Porque, ¿qué pasa? No, algo hay por ahí. Bueno. Tanto los dos libros de Marta como bastantes de Blas los tenéis en la biblioteca de Coniles por si queréis comprarlo. Os lo firmarán encantados. Marta, Blas, muchísimas gracias por venir esta tarde. Gracias y a ti, gracias a Pablo. todos A vosotros por Muchísimas escucharnos. gracias. Gracias.